la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumple 100 días de gobierno. Ya cumplió el 1 de enero, 100 días, y este domingo 12 se va a hacer una asamblea, un informe de los 100 días, que por supuesto ya encabezará. Ahí estamos invitados, ahí la acompañaremos en esta importante concentración, asamblea pública, donde va a ser un recuento y llega con el 78% de respaldo. 78%. O sea, es impresionante, ¿no? Entra a tambor batiente con un gran reconocimiento a su tarea, a su capacidad, a su entrega, a su capacidad de trabajo, y justo el tema que está convocando hoy acredita la diferencia. Mientras Justin Trudeau se fue de boca a buscar Max Flores, yo estuve esperando en Baton Rouge para despegar para Atlanta por 1 hora y media por tráfico aéreo en Atlanta. De verdad, con el clima no, sí, pues ahí no tienes manera, pues eso. Muchas gracias como siempre por tus generosas cooperaciones. Y entonces se fue de boca el primer ministro canadiense, fue hasta Mar-a-Lago, Filla. Muchas gracias por tu cooperación. Y ahí lo recibió Donald Trump, no se hizo público porque con las maneras que luego tiene el presidente electo, temía el gobierno de Canadá que desmintieran que así iba a ser la reunión, y entonces se puso el asunto espantoso para él. No debió haber ido. Ahí sí, cuidando la investidura presidencial, es el presidente de un país. O sea, si tienes una responsabilidad de esa naturaleza, tú puedes, en lo personal, pues asumir maltrato. Puedes o no. Pero con la investidura de primer ministro de Canadá, pues no, por más que tú dices, ay, cabrón, está el juego porque quiere poner aranceles y hay que hablar con él, pero tienes que cuidar. Además, el presidente hasta el día 19 es Biden. Entonces era una jugada demasiado arriesgada y le salió mal a Trudeau. Le salió mal. Sí lo recibió, sí habló con él, no fue en privado, lo tuvo ahí en el restaurante del hotel, que es también su residencia, una de sus muchas residencias, es un millonario, Donald Trump. Y entonces, que por supuesto vive mucho mejor que lo que se vive en la Casa Blanca en cuanto a estructura económica se refiere, no en cuanto a estructura de poder. Entonces, porque hubo varios libros sobre Donald Trump, y hubo uno que hacía una serie de críticas. Él decía, oigan, si yo vivo, para mí esas cosas no tienen importancia. Yo creo que era injusta, efectivamente, la crítica que hacían ese libro. No me acuerdo cuál fue, porque luego salió uno de un periodista muy acreditado de Washington Post, bastante bueno, ni me acuerdo cómo se llama el libro. En fin, y ahí después declaró que le había dicho que le costaba mucho Canadá a Estados Unidos y que mejor se convirtieran en un estado de la Unión Americana y que él fuera gobernador de Canadá. Y la verdad, no, pues fue una cosa. Indalecio Sánchez, los mejores senadores, usted es un auténtico líder que ha hecho camino al andar. Muchas gracias. Entonces, no, era una humillación brutal, que insisto, no es, o sea, además de personal, que sí es personal, ahí es lo que representas.
ahí en contrapartida, nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, firme, digna, contundente, clara, envió una misiva cuidadosa, firme, planteando la colaboración, la disposición, la amistad, pero el respeto a la independencia y soberanía como país soberano que somos. Muy bien, la verdad, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y luego quiso ahí provocar con alguna cosa similar, pero ya, o sea, lo había resuelto muy bien. Lo había resuelto muy bien. Y Trudeau quedó, ya venía él con mucho desgaste, ahí quedó herido de muerte políticamente hablando, aunque en política nunca nadie está completamente muerto. Y fue muy fuerte. Fue muy fuerte, insisto, traía demasiado desgaste. Yo recuerdo en la pandemia, que a muchos no les gusta recordar y que se callan y que deben ser muchos de los que hoy están fastidiando y que los manipularon terrible y les impusieron el cubrebocas y les impusieron la vacuna. Y luego estaban de histéricos, presionando a quien no se había puesto la vacuna, como casi de veras estaban diciendo que si tú no te ponías la vacuna, a ellos no les hacía. En esencia eso estaban diciendo, una cosa espantosa. Se acordarán que Trudeau, por supuesto que impuso la vacuna, aquí no se impuso, aquí no se impuso. Dirán misa, pero el compañero presidente López Obrador aquí dejó en libertad y no se hizo ninguna campaña contra quienes no nos vacunamos, ninguna. Que se vacunó quien quiso, la mayoría. Hay una anécdota. Estaba yo en un municipio de Chiapas, pobre, yo no sabía que, y ahora ya se hacen caminos artesanales también en lugares adicionales a Oaxaca. Tenían reclamos legítimos, uno de ellos lo de los caminos, carecen de agua, tienen problemas de salud por ello. Total, que era una reunión difícil y de repente pues empecé a plantear todo lo que había hecho el gobierno, los programas, todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha venido haciendo. Y les digo, las vacunas, para todo mundo, fue universal. Y entonces intuyo ahí que había tocado en pared. Y les digo, claro, quien quiso ponerse la vacuna se la puso, quien no, ustedes se la pusieron. No, dice el dirigente Gamaliel Isaías Redondo Montes, saludos, flamante presidente del Senado, ojalá los Reyes Magos nos traigan una oposición decente, ojalá, se ve difícil, yo creo que no la va a haber en muchas décadas. Y entonces el líder dice, no, por la decisión de asamblea no nos vacunamos. Y entonces les digo yo tampoco, ahí está, pensamos igual, y ya se distendió la tensión enorme que había. Empezaron a bromear y se relajaron. Trudeau les impuso la vacuna y los transportistas se echaron para adelante. Hicieron paros, hicieron presión, denunciaron, exigieron respeto. Nada, fue terrible represión, rompieron las protestas, lo reprimieron, fue según buena ondita el Trudeau, terrible. 10 años casi como primer ministro, es un proceso democrático, ellos pueden reelegirse hasta el final de sus días, si así lo decide el pueblo. Yo no soy tramposo como la derecha, que si es en esos países entonces le parece muy bien la reelección, y si es en nuestros países dictadura, aunque aquí no hay reelección. Aquí no hay reelección para presidente de la República. Ese es un tema para quien está en la presidencia, es un tema para nosotros, patria o muerte. Ahí sí no hay quien plantee la reelección en la presidencia. No. Si en otros temas que ya estamos viendo,
No, ese es firme, por la experiencia que tuvimos con Porfirio Díaz, 35 años de dictadura, entonces no hay reelección en la presidencia. En el siglo XIX la hubo, el presidente Juárez se reeligió varias veces, murió habiendo sido reelegido como presidente, estaba en funciones de presidente, fue la reelección que más le criticaron. Buena parte, dicen, yo 17 años, pues buena parte no fue así, o sea, formalmente era presidente, pero, por ejemplo, los 3 años de la Guerra de Reforma había presidente de los conservadores y el presidente constitucional, que era él, pero no se le reconocía, pues había una guerra civil, y luego 7 años más, a partir de que decreta la suspensión del pago de la deuda, se impone la intervención francesa, imponen a una, no me acuerdo cómo se llama, como cuando un rey es menor de edad y queda una junta de gobierno bajo la responsabilidad mientras se hace adulto el rey o la reina. En este caso, Maximiliano no había llegado a México, entonces hubo esa figura que encabezó, era un triunvirato, pero lo encabezó nada menos que Juan Nepomuceno, hijo de José María Morelos y Pavón. Entonces, hasta 1867, que fue vencido el Maximiliano y fusilado, se estableció la presidencia. Entonces, en realidad fue presidente de 1867 a 1872, que fue cuando murió. Un periodo y el siguiente no lo terminó. Pero dicen 17 años, ya saben cómo son de intrigantes la derecha. Hay algunos aquí que se parecen. Y con Porfirio Díaz, 35 años. Él llegó bajo el lema de no reelección, solo el segundo periodo lo tomó su compadre Manuel González y luego nunca más, hasta que la revolución lo tiró. Entonces, pues, ese tema es intocable, o sea, ese tema nadie se atreve a plantear que haya reelección de la presidencia. Con el compañero presidente, la prensa provocaba, mentía, intrigaba, la derecha, que era un dictador, que se iba a reelegir, y lo declaró desde un principio como presidente electo, lo declaró como presidente, lo declaró en las mañaneras, lo firmó ante notario y siguieron jodiendo que no, que se iba a reelegir, ¿no? Y no pasó y siguen diciendo que una dictadura, no tienen vergüenza. Fue elegida con el casi 60% de los votos la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y estos intrigantes siguen, ¿no?, de miserables. Bueno, luego, como los gobernadores también se hacían caciques ahí, Pablo Amparo los ponía Porfirio Díaz, también se quitó la reelección de gobernadores, que es otro, digamos, tema tabú, ni siquiera discutible. Yo no estoy planteando que se discuta, no más falta que empiecen a intrigar con eso, para nada. Lo que estoy diciendo es por qué nuestra historia explica lo que somos en el sistema político, en el sistema electoral, no es fortuito. Y se creó una figura, yo no sé, fíjense, ese dato me escapa, a partir de qué momento, si los diputados, diputadas, regidores, regidoras, alcaldes, los alcaldes, yo no sé si también desde un principio fue, porque era igual, el cacicazgo se mantenía. Entonces se quitó la reelección en general, pero no sé en qué momento regresó la reelección después de un periodo. Hasta hace poco tiempo, 2014 creo, en términos generales, porque las constituciones de los estados tienen su propia lógica dentro del marco general,
tienen diferencias. Y hubo algunos que lo adelantaron, la reelección continua, hasta por cierto número de periodos para las presidencias municipales. Esas podía ser 3 años, luego no, y luego sí, y luego no, y luego sí. O sea, podía regresar tantas veces como la vida te diera saltándote un periodo. Y claro, se hacían casi casgos porque ponían a la hermana, a la esposa, a la hija, al amante, al hermano, ¿no? Y entonces hubo lugares donde se hicieron casi casgos muy cabrones, a pesar de que no se permitía, para que vean que no una decisión, así se quita eso y ya resuelve, no es cierto. O sea, los cacicazgos esperando un periodo se mantenían. Y aún sin reelección, los cacicazgos van reciclándose en figuras subordinadas al cacique fundamental y mantiene el poder en las zonas, en los municipios, en los lugares. Mexicanos en Estados Unidos, vaya que usted tiene un poder impresionante, buscan atacarlo por todos lados, lo hacen más fuerte y no se dan cuenta lo que se gana, le gana, lo tumba. Muchas gracias por el comentario y gracias por la cooperación. Entonces, en algún momento, reitero, no sé, eso no lo he estudiado, regresó la reelección después de un periodo y para diputados locales y diputados federales también. Entonces, tú para hacer carrera política se criticaba mucho, la gente lo olvida. Los chapulines, ¿por qué? Porque saltan de diputado local a diputado federal, de diputado federal a alcalde, de alcalde a diputado local a diputado federal a senador. ¿Por qué? Pues porque no había reelección continua, no había reelección continua. Y entonces, pues, si quieres hacer una carrera política, requieres un ingreso y el ingreso te lo da un cargo público. Entonces había mucha crítica a lo que se llamaba chapulines por brincar de un cargo a otro, no de un partido no a otro, sino de un cargo a otro. Y en 2014, si mal no recuerdo, se hizo una reforma constitucional para la reelección hasta por 4 periodos de los diputados federales y por 2 periodos los senadores de reelección. Después de eso ya no te puedes volver a reelegir, por cierto. En otros países te puedes reelegir hasta toda la vida, sobre todo en el ámbito parlamentario. Porque en el ámbito parlamentario, pues es donde la gente hace su carrera política. Entonces, en 2014 se hizo el cambio, pero no se hizo para 2015, porque tú no debes hacer una legislación en tu beneficio. Y si los diputados, diputadas, senadores, senadoras que votaron en 2014 por la reelección permanente, de mayoría del PRI y el PAN, obvio decirlo, no sé quiénes de la izquierda hayan votado, si votaron a favor o en contra de esto. No debían, eran muy descarados, pero ahí tuvieron decencia y la mandaron hasta 2018. Entonces la de 2015 no hubo reelección, era igual, se tenía que esperar un periodo, pero ya no esperaban un periodo porque a partir de 2018 los de 2015 tampoco podían reelegirse. Esos iban solo por un periodo, podían regresar después en 2021, pero no en 2018. Y los que fuimos elegidos en 2018 entramos con ese nuevo marco legal. De 2018 podías ir hasta 2030 de diputado y también de senador, porque puedes ir 4 veces de diputado, actualmente así está, y 2 veces de senador. Morena traía ahí una contradicción, una paradoja, porque en sus estatutos establece la no reelección como un principio. Y se respetó, a pesar de que el estatuto de Morena plantea la no reelección, se respetó la reelección porque cualquiera que hubiera ido al tribunal electoral habría ganado porque le estaban conculcando un derecho que está por encima del estatuto de Morena. Ahora se plantea nuevamente quitar la reelección. No sé qué estén pensando,
si están pensando en una reelección como era antes, solo puedes reelegirte después de un periodo, o quitar que solo pueda ser un periodo nunca más. No sé qué estén pensando en ese tema. Ni profundizaré para que no sigan intrigando, solo estamos haciendo un recuento histórico del tema. He comentado cómo la derecha desde los medios impulsó la desaparición de los pluris, la desaparición del fuero, la desaparición de las prerrogativas, esto es el financiamiento público a los partidos, y además la despolitización general. La política es sucia, la política es una porquería, todo lo que es político apesta, son corruptos, son traidores, son miserables, todo ese discurso que además tenía sustento porque el PRI y el PAN gobernaban y fueron terribles. Se ha mantenido, a pesar del profundo cambio que se hizo en 2018 y de que quienes estamos en política en primera línea estamos sirviendo al pueblo, comprometidos con la gente, a pesar de eso, se ha mantenido eso que está ahí, que construyó la derecha y que no hemos podido desmontar. Yo no sé qué vayan a proponer, por ejemplo, en el caso de la representación proporcional. Si van a proponer que sea, que sea diferente. Voy a poner un ejemplo. Juan Ángel Rábago, presidente de Noruega, mis respetos para usted. Creo que no por una opinión que usted tenga en contra no lo hace menos, pues no. No se preocupe, ya que tiene más adeptos, exacto, y virtudes ganados por años. Saludos de Nogales, Sonora. Sí, hombre, están ahí, pero una campaña feroz. Y la verdad es que yo sí creo que es un error desaparecer la representación proporcional. Pero no sé qué van a proponer. No sé si van a proponer, por ejemplo, Foucault. Trudeau también engañó con lo del TEMEC también. Dijo a Claudia que Sheinbaum Pardo, a la compañera presidenta, que México permanecía en el tratado, y luego se desdijo, no tenía altura ni para gobernador. Pues sí, no, jugó terrible con nosotros, con el gobierno, el pueblo de México fue terrible. ¿Cómo nos tratan? No, terrible. Su caída es más que merecida, la verdad. Total, que en el Estado de México, cuando yo fui, hice el política, empecé ahí en el Estado de México, en 1990 yo fui candidato a diputado de mayoría y los pluris no eran de lista. No votabas por el de mayoría y atrás estaba la lista, no. Tú ibas de mayoría y si obtenías un porcentaje alto de votación, el más alto era el primero en la lista. Y luego el segundo más votado era el segundo en la lista. Y luego el tercero, así, hacías la lista de 40, si hubiera 40 o los que fueran. Yo no me acuerdo cuántos pluris eran en el Congreso del Estado de México, es un congreso más pequeño. Son 70, creo, por ahí, no sé el número exacto. Y es una buena manera, porque ahí no pueden decir que no los votas. Van a la elección y quien quede en segundo lugar tiene posibilidades de ser pluri, dependiendo de con sus otros compañeros y compañeras de partido, quien tuvo, el pueblo ordena esa lista con base a quien obtiene más porcentaje de votos, no votos absolutos. Porque, por ejemplo, yo fui candidato a diputado por Tlalnepantla y obtuve, yo creo que de las mayores votaciones del Estado. Pero como Tlalnepantla era un distrito, todo el municipio, muy grande, entonces no era por votos, sino era por porcentaje. Entonces, por ejemplo, el distrito de Santo Tomás de los Plátanos, que es un distrito rural con mucho menos población, pero quien ahí participó, el PRD, ahí tenía mucho más fuerza, en el sur del Estado de México tenía mucha fuerza el PRD, quedó como diputado porque dan de cuenta que tuvo el 30% de los votos, aunque hubieran sido 10,000 votos, mientras que yo tuve 80,000 votos, pero como eso representaba solo el 20% de los votos, entonces pasaba como pluri el de Santo Tomás de los Plátanos. Luego quitaron eso.
quitaron eso, dejaron lista, dejaron las dos y al final creo que ya nada más es lista. Que es un retroceso, porque era un buen esquema ese de que hicieran campaña y los mejor votados. Hay quien sostiene, porque en la representación proporcional, lo que los partidos, todos en general han hecho, Morena no lo resuelve así. Morena lo resuelve por tómbola, pero la idea original era mandar a los mejores a la tómbola. El PRI, por ejemplo, el PAN también, lo que hacían era a la gente que necesitaba más especializada para sacar la tarea en las cámaras, los mandaba en la lista. Y son gente que difícilmente gana una elección. Hace rato comentaba con una persona que me planteaba el tema, le decía, mira, Marco Cortés, porque aquí se ha estado insistiendo perversamente que yo estoy defendiendo una bola de canallas. Y no es así. No es así. O sea, lo que yo estoy diciendo es que esa figura garantiza la representación de las minorías. Y las minorías deben estar representadas, punto. Que estén muy mal representadas, eso es otra cosa. Y la gente no debería votar por esas opciones. Es más, yo a estas alturas, al margen de quienes están en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pues si yo los tengo ahí todo el tiempo, llegaron a la desvergüenza de decir que yo defiendo a Alejandro Moreno, pues si vieron la agresión que hubo a la investidura. A la investidura, fíjense otra vez, a propósito de la persona y la investidura, es que tú, a ver, como persona, pues me paro y nos jaloneamos ahí, o nos agarramos a moquetes. Como presidente de la Cámara de Senadores yo debo cuidar la investidura, o sea, no, pues eso no. Es más, cualquier legislador se puede agarrar a trompadas, pero la presidencia de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pues tienes que cuidar la investidura, ciertamente. Entonces, que lo estoy defendiendo, por favor. ¿A dónde voy? Yo creo que hay una legítima indignación de la gente con una bola de canallas, que además algunos, no todos, llegan por esa vía. Aquí demostré en vivo cómo se había equivocado un compañero que es muy generoso siempre, diciendo que Margarita Zavala era pluri. No es cierto. Ella ha ganado 3 veces de mayoría. Es la tercera vez que va a ser diputada por ese distrito de la Miguel Hidalgo. Y en Benito Juárez, Dorin, que es un canalla, pues creo que fue de mayoría. No sé si esta vez fue pluri. Ha sido pluri, por supuesto. Pero ha sido de mayoría ahí en Benito Juárez. Ese distrito no se los hemos ganado nunca. Nunca. A quien pongan ahí, a quien pongan, nos gana. Solo por ir por el PAN. Así como hay lugares donde Morena es tan poderoso que a quien ponga gana. O sea, de ese tamaño. Que el respaldo es tan poderoso que no tiene importancia. Entonces yo creo que hay una justa indignación contra personajes siniestros que quisiéramos que no estuvieran en la vida pública y en la política, y hay quien cree de buena fe que quitando esa figura van a desaparecer. No es así, se equivocan, ahí van a seguir. Pero yo también ya he insistido, hoy volví a tocarlo solo por esta reflexión que estoy apuntando, que ya veremos cómo viene la iniciativa y la discutiremos en base a lo que planteé. Todo lo demás es especulación. Ven camino, vamos con todo nuestro flamante presidente de la Cámara de Senadores. Felicidades a nuestra compañera presidenta. Entonces, volviendo otra vez al tema inicial, lo de Trudeau. Bueno, fíjense, justo como es un régimen parlamentario, el de Canadá, como el de muchos países de Europa, el líder de un partido, que es el caso de Trudeau, encabeza la lista del Congreso, de parlamentarios. O sea, no votas solo por él, votas por la lista que él encabeza, de su partido. Y si su partido gana, él se convierte en jefe de gobierno, se convierte en líder
de la nación. Él hoy renuncia a 2 cargos, a presidente de su partido, porque al ser presidente del partido, pues se perfila para el gobierno por el tipo de sistema político. ¿Por qué hicieron ese sistema político en Canadá? Acá mucha gente, Porfirio Muñoz Ledo, los sepultureros del PRD, los chuchos, planteaban un régimen parlamentario, semiparlamentario. Querían debilitar a la presidencia. Ahí el compañero presidente siempre estuvo en contra, y yo también. Somos un régimen presidencialista. Y una figura fuerte de presidente, a mí me parece que es muy importante, por nuestra historia, por nuestras características, por nuestra visión. O sea, y hay quien plantea la desaparición o sea, ya eso se ha ido perdiendo, pero en algún momento, que desesperados porque no se abría camino, porque no se veía que pudiera sacar al PRI del gobierno, porque se avanzaba con mucha lentitud, porque se vio un avance en la parte parlamentaria, no en la presidencia. En 1997 se tuvo mayoría en la Cámara de Diputados. Porfirio Muñoz Ledo presidió la Cámara y fue el primer líder opositor en recibir el informe del entonces presidente Zedillo. Entonces, bajo ese esquema y con las experiencias europeas, decían, vamos haciendo un régimen parlamentario. Yo decía, nada, va a ser reproducirse lo del PRD, las cuotas, no, el alejamiento de la gente. No, un presidente, una presidenta hace una campaña con la carga sobre sus hombros de la responsabilidad, y sobre sus hombros encabeza el gobierno, forma un equipo, en un régimen parlamentario. Todo el gobierno deben ser parlamentarios, todos. No puede ser nadie que no haya sido elegido por el voto del pueblo. O sea, el primer ministro, en este caso Trudeau, elige a gente de su partido y puede hacer coalición con otros partidos, inclusive de oposición, para alcanzar la mayoría y tener estabilidad en el Congreso. Puede hacer coaliciones parlamentarias y puede invitar siempre que sean parlamentarias, personas parlamentarias. Si no lo son, no pueden ser parte del gobierno. Aquí han introducido algo mexicanizado, que es que el secretario de Hacienda debe ser ratificado por por ejemplo, aquí lo del gasto, José Rodríguez. O sea, Álvaro Miguel Toriz Proenza, los que dicen que tienes un interés personal en la permanencia de Plures no conocen tu visión, popularidad, trayectoria y autosuficiencia, mi apoyo. Exacto, están intrigando, hombre. Ya se les va a acabar eso, además, porque empieza el año y empieza muy duro, y van a salir temas muy fuertes. Bueno, pues el 20 de enero llega Donald Trump. Hoy el Congreso de Estados Unidos ya declaró, nada menos que en la voz de la vicepresidenta, que es quien preside el Senado, Kamala Harris, la legalidad del triunfo de Donald Trump, justo hoy, que tomará protesta el 20 de enero. Entonces, volviendo, Trudeau renuncia a las 2 cosas, a primer ministro y al liderazgo de su partido, porque es el liderazgo de su partido el que lo hace encabezar la lista y el que lo lleva, o no, porque puede ser el líder de la oposición si no gana su partido mayoría de posiciones en el Parlamento. Una crisis fuerte derivado de errores gravísimos en comparación con la compañera presidenta, que se plantó firme, que plantea el respaldo del pueblo, que el domingo lo va a refrendar aquí en el Zócalo. Bueno, pues ahí está la diferencia entre una y otra posición. Quien tiene el respaldo del pueblo, quien tiene su reconocimiento, quien está actuando con patriotismo, con respeto, exigiendo respeto a la independencia y a la soberanía, y quien fue ahí de lacayo a pedir clemencia
Y Trump lo hizo pedazos con sus maneras que tiene, que son terribles. O sea, con Trump te tienes que plantar bien, porque si no, como ese libro que les he platicado, voy por otra agua mineral, aguántenme el corte, estoy solito. Les he platicado ese libro de esta... Solo me gustó a mí Arráncame la vida y no lo he vuelto a leer. Yo no releo, debería releer. De Ángeles Mastretta, ya hay un libro, se los he platicado muchas veces, que creo que es Mujeres de Ojos Grandes, donde ella cuenta que su abuelo le gustaban los toros. Y en su casa siempre se hablaba de toros, y había toreros y tal y cual en las comidas, y ella dice, yo los odiaba, quería que el toro los cornara. Y una vez en una corrida, dice, el toro, yo dije, lo va a cornar. Yo quería que cornara el toro al torero, y le pasó a milímetros. Y yo dije, qué suerte de tipo. Y mi abuelo me dio un sopapo y me dijo, no es suerte, muchacha, necia o sonsa o algo así. El torero se plantó bien, hizo lo correcto. El toro es como la vida, dijo. Tú nunca sabes qué va a hacer, pero tienes que estar bien plantada. Bueno, pues la compañera presidenta se plantó frente al toro que es Donald Trump, se plantó bien, se plantó firme y hizo la faena. Mientras que Trudeau fue de cobardón ahí, además de indigno, además de mezquino con nosotros, con nuestro país, queriendo diferenciarse como nosotros somos anglosajones también y no somos lo mismo. Foucault, otra lección como presidente del Senado, se está velando por mantener la pluralidad que lo eligió y a la que representa. Pues sí, mal haría yo en ser faccioso. Y mira que han reclamado los de la oposición, pero falsamente. Sí, claro, Obra del Día está argumentando que Andrea Chávez fue una espléndida plurinominal, claro. Ella la primera posición que tuvo fue plurinominal. Ahora ganó de mayoría en Chihuahua. Yo nunca había sido pluri, ahora es la primera vez que soy. Y no me interesa la reelección. Ni me interesa en lo personal la permanencia de esa figura. Yo estoy pensando en la democracia en el país. Estoy pensando en lo que es bueno para el país, no para nuestra conveniencia. Porque en algún momento no lo vamos a ver nosotros. En algún momento se volverá a hacer oposición. Décadas pasarán antes que eso suceda. Y entonces tú tienes que construir un país de respeto a todos. Tú no debes, ahora sí, como dice el refrán, tú no dices de esta agua no de beber. Y si es así, déjala correr. Tienes que ser muy sereno, muy serio, muy respetuoso de todas las formas de pensamiento. Yo he sido duro en el revire porque han sido muy majaderos algunos. Pero insisto, hay una justa indignación contra políticos que representan la traición, la corrupción, el remate del patrimonio. Se los he dicho en su cara, no se los he mandado decir. No les he dicho quiero desaparecerlos, no, los he combatido con toda firmeza. Los he hecho pedazos en el debate siendo minoría. No ahora, siendo minoría, a contracorriente, incomprendido, como una voz solitaria. Bueno, otra vez, a García Luna
No se lo mandé decir y decían que yo le faltaba el respeto. Y así como intentan aquí hacer campañas de linchamiento, hacían unas terribles en la televisión, que tenía un poder enorme, tenía un poder brutal. No, 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 terrible. Les he dicho un día ahí caminando por Palma, un hombre del norte, así, típico del norte, sombrerudo, alto, grande, así, es que les hacen la mano el saludo. Usted me caía en la punta de los huevos, me dijo. Solo de oírlo. Usted tenía razón, me avergüenzo. Le pido una disculpa. Qué bonito fue ese comentario. Qué bonito, porque hay gente que, pues, con toda la desinformación, con toda la laraca, con el no razonamiento, la distorsión de las cosas, pues, se va de boca, se va de bruces, no reflexiona. Y yo, pues siempre me he planteado el tema de reflexionar y de, pues no será ni la primera ni la última que vaya contracorriente. Pero insisto, ese tema hasta septiembre se verá. Lo que va a presentarse en febrero es el que no pueda un familiar directo ir al cargo que otro familiar tiene. Yo soy gobernador, pues no puede ir mi compañera de vida, no puede ir mi hermana, no puede ir mi hermano, no puede ir mi hija, no puede ir mi sobrina, mi sobrino, mi hijo, mi tío. No, eso no es nepotismo, porque no es, o sea, vas a una elección, pero con las estructuras de poder que se crean, pues ya lo vimos con los Moreira, que es el caso de que un hermano le dejó al hermano. Entonces hay la idea de presentar una reforma en febrero en esa materia por parte de la compañera presidenta, ya lo ha comentado. La reforma electoral de fondo irá hasta septiembre. Requiere de un gran debate interno de Morena, PT, de PT, del Verde, de Morena, PT, el Verde y del Movimiento. Porque la unidad se tiene que cuidar. La unidad se tiene que cuidar. Y no puede ser así de... La unidad no la construyes, no la impones. Tienes que... Les comenté aquí que había la intención no de la compañera presidente, de parte del movimiento, de alguien, de poner más altos los requisitos para nuevos partidos. Aquí muchos estarían de acuerdo. Ya no queremos más partidos, ni se enteran que si son 1000 o es uno, el gasto es el mismo. Lo que tienes que modificar en la Constitución es el dinero que les das, reducirlo. Mientras no lo reduzcas, no importa si son 1000, si son 100,000, si son 1,000,000 de partidos, el presupuesto es el mismo. Se reparte entre 1 o entre 1,000,000 el mismo presupuesto y está determinado en la Constitución. Ahí tienes que hacer una reforma constitucional para disminuirlo. Pero hay quien no lo sabe y entonces se le va el hígado y no, más partidos no. Y la verdad es que pues si hay gente que apoya, ¿no?, la formación de un nuevo partido con los requisitos que hay, pues se debe respetar. Y alguien quería poner requisitos más altos. Felipe González, mi chingón, estas descalificaciones son orquestadas, obvio, por los mismos sectarios que no respetaban su tercer lugar, obvio, y que no querían que yo participara en la contienda interna y que estaban esperando la oportunidad para salir a... Horacio Guerrero, bellaco, hazle un hijo a mi vieja, yo lo mantengo. Diana Segura, señor
presidente, senador, un gran líder que trabaja de hombro a hombro, un hombre humano del pueblo y para el pueblo. Hermanos migrantes, hay que seguir comprando para que siga visitando pueblos, ciudades. Muchas gracias. Cooperando, seguramente dice. La verdad es que la cooperación es un cariño de ustedes, ¿eh? No, lo he dicho, lo vuelvo a decir, no es necesaria. Yo la agradezco mucho. Bueno, aquí por ejemplo dice Guadalupe Bustillos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no dice Pardo, en campaña dijo desaparecer los pluris y buscar un mecanismo para la representación de las minorías que deben hacer campaña y reducir de 500 a 300 diputados. Te digo, Guadalupe Bustillos, el compañero presidente propuso 300, todos pluris. No sé qué va a proponer la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya lo veremos. No hay en este momento una iniciativa a discusión. Para que ya le paremos al tema, no hay una iniciativa a discusión. Yo propongo que los pueblos vayan a una lista donde podamos votar por ellos y queden los que saquen más votos. Por ejemplo, Uruguay, no como ahora, exacto. Por ejemplo, Uruguay no solo votas por los que están en la lista directo, sino tú la ordenas. Por ejemplo, el PRI pone a Alejandro Moreno en primer lugar y los del PRI dicen, ese cabrón no, queremos que encabece tal, y entonces con su voto deciden cómo se ordena la lista del PRI, del PAN, de Morena, del PT, o sea, lo equivalente en Uruguay. Es un sistema que yo nunca lo he estudiado, pero en el PRD, cuando el PRD valía la pena, se insistía mucho en ese sistema de listas abiertas, le llaman. Lista cerrada esa es la lista, por esos votas y se acabó. Y dependiendo los votos entran el número de legisladores de la lista. Listas abiertas, tú votas por los candidatos de la lista. Y el que tiene más votos va en primero, el que tiene siguiente en segundo. O sea, ordenas la lista, eso es listas abiertas. Hay muchas opciones. Eso, Orégano, dice, nunca voté por el PRIAN y nunca dejaré de votar por izquierda. J. Santos Ortega, muchas gracias por la cooperación. Pues no, Emma está ahorita en su casa, entonces no me traje yo las efemérides. Aquí tengo unas, pero creo que no las tengo yo aquí. Es un desastre conmigo. No las tengo. Pues hoy no hay efemérides. Exacto. Bueno, pues ya. Llevamos más de una semana abordando el tema ya. Porque además no está discusión. Ahora sí que de veras no es tema. Aunque no lo dejen llegar a presidente, usted siempre va a ser el mejor. Eso les arde. Tengo 2 entrevistas con usted cuando me da la que quedó pendiente, jefazo, las noticias con Hank. Pues velo ahí con Mónica. A ver, si, por ejemplo, hay youtubers como Chapucero, Huicha y Juncal que dicen que están por la desaparición, está bien, hombre, pues es su posición, no pasa nada. No pasa nada. Ni ellos, ni yo, ni nadie sabemos cuál va a ser la propuesta que presente en su momento la compañera presidenta. Arriba con B grande se hace inmobiliario. Ya veremos cuando se presente la propuesta, discutiremos sobre una base firme, ¿no? Mucho pedirles que piensen, no saben, solo se la pasan chilliteando por sus privilegios y perdidos, siguen llorando. El pueblo seguimos estaremos con el gigante del Congreso, dice Juan Alfredo Morín. Pues ya no hay que dar más cuerda a esto, ¿no? José Rodríguez, por ejemplo, tú de veras estás muy despolitizado. El problema es mantener a los partidos, ni te enteras que los hijos, las hijas del pueblo no podríamos hacer política si no hubiera las prerrogativas a los partidos políticos. Por eso yo digo que esa es una agenda despolitizadora, que está en contra en realidad del pueblo y del movimiento, y hay gente que no se da cuenta, y por el odio legítimo
La indignación legítima que generó toda la gente que hacía politiquería, hoy no se paran a pensar que quienes estamos al frente de las responsabilidades públicas no somos esa gente. Y no se paran a pensar que, que ellos el PRI y el PAN va a tener siempre dinero para la campaña, se lo van a dar los empresarios. ¿A nosotros quién nos va a dar dinero para la campaña? Pues el pueblo. ¿De dónde? Pues de los impuestos. ¿De dónde más? Ni modo que, aparte que pague impuestos, todavía pague más. El pueblo, los partidos de izquierda, la gente financiaba el partido. Pues eran pobrísimos. Eran pobrísimos los partidos. El PMT, el PMS, el PSUM, el PRT. Pobrísimos. O sea, están diciendo cosas que no conocen la historia nuestra, la lucha de cómo han ido caminando las cosas. Si un día los youtubers dicen una cosa y el otro día otra cosa. También es cierto eso, chipotlito, se acomodan. Si mañana se sale a decir que los 300 son pluris, como lo propuso el compañero presidente, eso van a decir, porque no tienen criterio propio. Y bueno, se hacen una función de apoyo al movimiento que yo les reconozco. A los 3 que comenté y a muchos más. A Vicente Serrano, a muchos más. A Campechaneando. Hay una pluralidad dentro del movimiento. Entonces, la verdad es que así está. Sí, Manuel Rivera, de acuerdo. No te enganches, es una campaña de la oposición y también del movimiento, exacto. Hay publicaciones mintiendo, afirman que el Senado votó en contra de eliminar los pluris, ni siquiera se ha puesto a votación eso. Están en la pura intriga. Leonardo Ledesma, fíjese que he visto en muchos medios de izquierda y youtubers que lo critican mucho por esos temas del fuero y los pluris, está pisando muchos callos, pues sí. Edgar Lara dice, solo lee lo que le conviene. Buena tarde, el soberano no quiere pluris, pues sí. Bueno, pues ya, por enésima ocasión tocamos el tema ya. Sí, solo quieren vender, la verdad, algunos. Bueno, y por ejemplo, los que de plano estás dando argumentos y lo único que hacen es entrar a provocar, pues que le lleguen, ¿no? Sí, las noticias con Han. Yo soy fiel a Ciudad y su política, ya perdí hasta suscriptores, aún así estoy de acuerdo con usted. Sí, Gaby Vidrio, en realidad, como dijo alguien por ahí, están provocando, no hay que ya darles más. Mientras más les demos, que hoy, en realidad, por la de Trudeau, era Rogelio García diciendo que renuncia a la presidencia del Senado. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven el nivel de... Quisieran. No se preocupen, hombre, es solo un año. La presidencia de la Cámara de Senadores termina el último día de agosto. Y ya van a elegir a otra persona. A ver si ella se encarga de estos, del botcito, hasta le ponen nombre. Yo creo que es mala fe. Hay quien de buena fe plantea una posición y una preocupación, pero en realidad están en la intriga, en el golpeteo, en la calumnia. Quiere decir que vamos muy bien. Sí, el antídoto es ignorarlos, ya.